pero en el caso de aquellas personas que están en un conocimiento cero de inglés, obviamente que siempre va a ser preferible que la cursen, chicos. Por eso, siempre. por eso. Pero quizás hay algunas personas, no sé, que te digo, no sé, capaz que, no sé, Nacho Doporto, porque te tengo ahí a la vista en la pantalla. Por ejemplo, Nacho me dice, no, mira, Paola, yo cursé hasta el 3er año en una academia, por ejemplo, ¿sí? Yo, cuando te cuente el examen, o sea, Nacho, por ejemplo, podría rendir el examen de suficiencia si quiere, y no cursar durante todo el cuatrimestre. Ah, listo. Nachi, no sé cómo andás en inglés, pero te usé ejemplo porque aparecía justo abajo mío. Yo tengo un tema particular, yo soy ingeniero ya y soy docente y me dedico a la teledetección ambiental y me anoté en la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Así que estoy gestionando equivalencias, inglés, bien. matemática, pero de todos modos, como me da un poco de fiaca la burocracia y los trámites, seguramente vaya a cursar todo. Matemática de vuelta. Sí, es un tema, el tema de, para la redundancia, de las equivalencias. Ustedes saben cómo se manejan las equivalencias, ¿no? Que las tienen que pasar por comisión curricular para que después llegue a académica y ahí una vez que se hace toda esa parte burocrática, como dijo Nacho, recién se aprueban las equivalencias, pero tienen un proceso, unos determinados meses. Pero en ese proceso te recomiendan a ir cursándolas, hasta por ahí te conviene. Matemática. Igual cuando son, por ejemplo, el caso de idiomas específicamente, Nacho, por lo general son equivalencias que se aprueban, ¿eh? Sí, porque imagino que matemática e ingeniería también, son 3 matemáticas. Sí, son como materias muy rígidas, ¿viste? Como muy básicas, o sea, es esto, o sea, no es ninguna materia, qué sé yo, me voy a abogacía, que es mi carrera, qué sé yo, no es que me aprueben teoría del Estado, por ejemplo, ¿entendés? Claro. O filosofía, son más complicadas a la hora de comparar los programas. Lo que es inglés, informática, matemáticas, son programas como muy taxativos, o sea, no... Por lo general, ese tipo de materias, las equivalencias se aprueban, ¿eh? Lo que sí, este tema de la pandemia, si antes demoraba, ahora está todo como un poco más complicado por el tema del pedido de programa. Por eso me he decidido a hacerla toda como si nada, no me cuesta. Hace mucho que no estudiaba de vuelta, así que más que algún cursito, así que tengo ganas. Poner en movimiento el engranaje, poner de vuelta la matemática, el idioma. Me va a venir bien. Y bueno, toda la pila, Nachi, vamos. Sí. Perdón, Paola, yo te quería comentar que yo algo sé de inglés, pero de la secundaria, lo básico, pero hasta ahí, o sea, nada más. Bueno, yo ahora, me parece que ya podríamos ir arrancando, ¿no? Sí, podríamos. Los que vayan entrando. 24 ya, así que... Sí, vamos a ver, Chari, estate atenta a cualquier cosa si así vas ingresando. Bueno, Chari, es una boludez lo que te voy a decir, pero estate atenta a los nombres que entran, ¿sí? Porque pusieron cada nombre la vez pasada de... Sí. Sí, que son irrepetibles encima. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Para los que no me conocen o no estuvieron la semana pasada, igualmente ahí aparece mi nombre, me llamo Paola Blanco Morgan, soy estudiante avanzada de abogacía, y bueno, nada, siempre yo pertenezco a la agrupación de Somos UNDAB, y siempre tratamos de armar este tipo de talleres para ayudar a los compañeros y compañeras, no solo en inglés, sino yo, por ejemplo, en mi carrera he estado a cargo de otros talleres como penal general, penal profundizado. ¿Hay alguien de abogacía para todo esto? Qué silencio absoluto, no, veo que no hay nadie de abogacía. Chicos, sean abogados. No, yo estaba estudiando abogacía 2 años, no, para, pero me cambié de carrera, enfermería. Nélida levantó la mano. Nélida, ¿estás en abogacía? Sí. Perfecto, vamos. Compañera, Aguante ¿qué arrancaste este periodismo. cuatrimestre? No. ¿Cómo no te escuché, perdón? ¿Arrancaste este cuatrimestre, Nelia? El anterior. Bien, bueno, ya metiste un par de materias entonces. 4. Bien, un buen arranque tuviste. Bueno, chicos, como les contaba, yo soy abogacía, en lo que es en mi carrera, Nelly, a tenerlo en cuenta, siempre estamos ayudando en este tipo de talleres, lo que sea penal general, penal especial, en obligaciones, soy ayudante en la materia de derecho de los contratos,
Y bueno, nada, el inglés también, o sea, yo tengo el profesorado hecho de inglés. En mi caso particular no cursé inglés, la rendí libre, pero bueno, la idea es que ustedes puedan llegar, a los que van a cursar la materia, que puedan llegar con un poquito de conocimiento previo, o quizás refrescar esos conocimientos que quedaron medios oxidados durante los años, ¿sí? Quizás para los que estuvieron la semana pasada, por ejemplo, no sé, Valentín creo que está. Chiari, ¿estás compartiendo vos la pantalla? Sí, está compartiendo la pantalla. Por ejemplo, acá lo veo a Valentín. Valentín estuvo la semana pasada, así que quizás se le hace medio repetitivo esto que voy a decir al comienzo, pero hay muchos compañeros nuevos que necesitan saberlo. Ustedes a la hora de cursar inglés, o sea, con la materia de inglés ustedes tienen que tener en cuenta el tipo de carrera que están haciendo, ¿sí? Porque como había dicho, creo que Gastón fue el compañero anterior, hay carreras en las que tienen más de un nivel de inglés, ¿sí? Para cursar, o sea, ustedes pueden cursar la materia, como corresponde en el cuatrimestre, o tienen la posibilidad de rendir lo que es tanto inglés como informática en nivel 1, siempre, el nivel 2 se cursa. En nivel 1 pueden rendir el examen de suficiencia o el examen libre. Para aquellos los que no saben cuál es la diferencia entre un examen y el otro, hay dos cosas importantes que les tengo que decir. La diferencia entre uno y el otro, la más importante de todas, es el tema del promedio, ¿sí? Ustedes saben que tanto libre como suficiencia, o quizás no lo saben, pero deberían saberlo, son exámenes que se rinden en la presencialidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, en esta instancia que estamos, que podría haber habido examen de libre o de suficiencia, no podemos acceder por una cuestión de que no tenemos presencialidad en la universidad. La teoría dice que vamos a tratar de retornar lo que son las mesas de finales en diciembre. Claramente no depende ni de mí, ni de ustedes, ni de nosotros en general en la universidad, sino de cómo evolucione este tema de la pandemia. Volvemos a la diferencia entre el examen libre y de suficiencia. En sí son el mismo examen que les toman. Cambia el texto, más o menos, pero es el mismo examen, pero la diferencia radica en que si a ustedes les va mal en el examen libre les va mal, esa nota quiere decir que tomar un 2, chicos, así, clavado, les clavan un panchito, ese 2 se les promedia con el resto de las materias que ustedes tengan de su carrera, ¿sí? No es un dato menor para las personas que les interese tener un promedio elevado o por lo menos constante, ¿no? Digamos que un 2 los llevaría bastante en picada. La diferencia del examen de suficiencia es que si bien el formato del examen es el mismo, va a variar ese tema del promedio. Porque si a ustedes les va mal en el caso de rendir el examen de suficiencia, esa nota queda en el SIU, en stand-by, hasta que ustedes se vuelvan a presentar, y una vez que ustedes aprueben ese examen, recién ahí se promedia la nota. ¿Se entendió? Es una diferencia importante entre uno y otro. La segunda diferencia que hay, que se le dije que había dos, es que en el examen libre ustedes se van a inscribir a través del SIU, como si tuvieran que rendir un examen libre de una materia, ¿sí? Se anotan mesa de final, libre. En cambio, el examen de suficiencia, la universidad pone una fecha determinada donde les manda un formulario y la inscripción al examen de suficiencia es por medio de formulario, ¿sí? O sea, que si ustedes quieren rendir el examen de suficiencia porque dicen, uy, la puta madre, por las dudas que me vaya mal, mejor doy suficiencia y no libre, recuerden que no tienen que ir al SIU, porque si ustedes van a inscribirse en el SIU, automáticamente se está anotando en el examen libre, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Otro tema que tienen que saber sobre... sí. Estelita, te escucho. Sí, ¿qué es insuficiencia? Insuficiencia no, suficiencia. Examen de suficiencia. Es para ver justamente qué tan suficientemente estás preparado para esa materia, ¿sí? Claro, pero yo, por ejemplo, el cuatrimestre pasado cursé así en virtual, porque se dio la pandemia, informática, la probé y ya está, no tengo que hacer de nuevo informática. No. A ver, vos... pero si yo me quiero anotar en inglés, o sea, la curso como yo la quiero cursar como un cuatrimestre entero, así, ¿se puede? Sí, la cursás tranquilamente, no hay ningún tipo de problema.
Esto que estoy comentando es para aquellas personas que quizás no quieren cursar, no sé, capaz que tienen un inglés intermedio, un inglés avanzado, y no quieren cursar la materia, porque quizás quieren aprovechar, no sé, ese día para cursar una materia de la carrera, por ejemplo, y tienen que saber que existe esta modalidad, o sea, no es en el caso de las materias transversales de informática e inglés 1. Ustedes tienen esta posibilidad, si quieren rendir el examen de suficiencia o examen libre, tienen que saberlo, que existe, ¿sí? No están sí o sí obligados a cursar la materia. Eso es más que nada para que lo sepan. Siguiendo este tema de los que son los exámenes libres y exámenes de suficiencia, como ya les conté a los chicos la semana pasada, tienen que tener en cuenta un par de cosas. Una, está permitido usar diccionario durante el examen. Solo diccionario, ¿sí? Nada de celular, nada de papel, nada de nada. Solamente el diccionario, que tampoco, yo en lo personal, tampoco les aconsejo que se aferren mucho al diccionario, porque a veces es tipo, ¿viste? Cuando querés traducir una canción y te vas al Google Traductor y de pronto te das cuenta que la canción hay algo que no está engranando. Bueno, una cosa así. Tengan en cuenta que el uso del diccionario es limitado, igual, ¿sí? En el caso de que puedan utilizar el diccionario, o que ustedes quieran utilizarlo porque poder pueden, traten de que sea un diccionario donde tengan las listas de verbos, ¿sí? Para los que saben un poquito de inglés, saben de lo que me refiero, para los que están quizás más nulos, como Estela, vos tenés, en inglés tenés una lista de verbos en 3 columnas, que vas a tener el verbo en infinitivo, una columna, la segunda columna, que es ese mismo verbo en pasado, y una tercera columna que va a ser el verbo en participio. Ahí sigue entrando gente. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que sería el examen, ¿sí? Siempre seguimos, chicos, en la línea de examen de libre o suficiencia. Es importante que tengan en cuenta que el inglés manejado, digamos, en este ámbito académico, es un inglés que busca la comprensión y no la reproducción, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es importante que ustedes sepan escribirlo. Gaby, ¿te fijaste en los micrófonos cerrados? Ahí la muteé yo, pero no la encontraba. Dale. Es importante que ustedes sepan esto, de que es de comprensión y no de reproducción. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, los que decidan inscribirse en este examen de suficiencia o libre, no los que cursen, porque los que cursen van a trabajar durante 3, 4 meses que dure la cursada de otra manera. Pero los que quieran optar por este tipo de examen, van a recibir ahí la hoja con el examen, y se van a encontrar con un texto, ¿sí? Ese texto, ustedes van a ver que claramente está todo en inglés, ¿sí? Por lo general es un texto de alguna noticia de ciencia, de algo de la naturaleza, algo mundial, algo muy así generalizado, digamos. Ese texto va a estar en inglés. ¿Y por qué es importante que yo les diga que es de comprensión y no de reproducción? Ustedes van a leer ese texto en inglés, pero lo van a responder todo en español. Todo el examen en español, ¿eh? Entonces, por eso es importante que sepan que es de comprensión, ustedes tienen que tratar de comprender ese texto, pero no de reproducción, porque reproducción no van a responder en el idioma de ustedes, no van a responder en inglés. Y eso es algo, para los que no la tienen súper clara con inglés, es buenísimo, porque la gramática del inglés a veces se hace medio complicada a la hora de escribir. ¿En qué consiste el examen? El examen consiste en, por lo general son entre 7 u 8 ejercicios que les dan. El primer ejercicio típico es el tema de el título. Les ponen la noticia o el texto, lo que sea, y les va a decir qué interpretan ustedes a través del título, ¿sí? Entonces, no sé, pongan el título que quieran. Ustedes van a contar en español, yo creo que tal texto se trata de bla, 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 ¿sí? El segundo ejercicio son una serie de preguntas, por lo general no son más de 6, 7 preguntas, que las preguntas están en español, ¿sí? Están en español, o sea que ustedes las van a poder entender bien, las van a ir a buscar al texto en inglés, y las van a responder en español, nuevamente. Por eso no es complicado para aquellos que tengan algún conocimiento previo sobre el idioma.
Después otro ejercicio que pueden llegar a tener es, por ejemplo, marcar frases nominales, ¿sí? Para los que no sepan frases nominales, quédense tranquilos que la semana que viene hacemos un nuevo taller donde vamos a explicar frases nominales. Pueden ser que les pidan marcar cognados y falsos cognados, eso lo vamos a ver hoy. Pueden ser que le pidan algún ejercicio de marcar, por ejemplo, frases verbales, también le pueden llegar a pedir. Escribir un resumen de la noticia en español, pero sobre este ejercicio tengan en cuenta algo. Por lo general les piden que escriban el resumen en 6 o 7 renglones. Si les dice 6 renglones, no son 5, no son 7, chicos. Porque en ese sentido las profesoras de inglés son demasiado estrictas a la hora de rendir estos exámenes. Así que tengan cuidado de eso. No son 5, no son 7, son 6. Si son 7, no son 6 o 8, no. Sean específicos en eso. Ahora hablemos de la cursada en general, para los que los quieren cursarla. No van a ver en profundidad, digamos, temas que sean muy complejos a la hora de inglés, ¿sí? Nosotros hoy lo que vamos a ver, que les armé un PowerPoint para que le prometí la semana pasada que iba a armar un PowerPoint, vamos a ver tiempos verbales, los 4 tiempos verbales principales, que son sumamente importantes. Quizás no van a tener un ejercicio básicamente de tiempos verbales, pero sí es súper importante que ustedes lo sepan a la hora de trabajar, que también lo vamos a ver la semana que viene, el tema de lo que son los condicionales y lo que es el report speech. Son 2 temas que van tanto en la cursada como en los exámenes, que necesitan, para saber eso, necesitan tener previamente lo que son los tiempos verbales. Cuando les hablo de tiempos verbales me refiero al presente simple, presente continuado, pasado simple y pasado continuado, ¿sí? Eso lo vamos a ver hoy, y vamos a ver también lo que son los cognados y falsos cognados. Si vemos que no se nos estira mucho el tiempo, capaz que agregamos algo más. Si no, la semana que viene, también vamos a poner un día y horario, donde vamos a ver lo que son... Ay, les dije recién, ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? Pará. Ahí te respondo, Cari, bancame un toque. Bueno, no me acuerdo. Frases nominales, ahí está. La semana que viene vamos a ver frases nominales, condicionales y el tema de sufijos, ¿sí? Afijos y prefijos. Como para que eso también lo tengan en cuenta, porque también está con la cursada que quiere cursar, por ejemplo, Estelita. Así que, ¿hasta acá alguna pregunta? No. El que quiera habilitar el micrófono y preguntar, no hay problema. Y si no, si quieren mandar por el chat, tanto Chiara como yo estamos pendientes. Karina Díaz pregunta si va a haber suficiencia en diciembre. Mira, Cari, la realidad es que el examen, las mesas de examen de suficiencia, fuera de lo que es esta pandemia, se estaban dando en agosto y en finales de febrero, los primeros días de marzo, ¿sí? Fuera del contexto de pandemia. Teniendo en cuenta esta situación que estamos atravesando de la pandemia y que no van a poder acceder a lo que sería la mesa de agosto, porque quizás todavía no habéis entrado, pero tanto el examen libre como de suficiencia son de presencialidad, quizás, tomarlo entre comillas, quizás pongan una mesa en diciembre. Si no, lo que es seguro que vaya a haber una lo que son los últimos días de febrero o principio de marzo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Pregunten con confianza, tranqui. Yo quería preguntar, pero para eso vos Sí. tenés que tener determinadas materias aprobadas, ¿no? No. ¿No? No. Porque Aunque seas yo me quise ingresante, aunque seas ingresante, vos podés rendir el examen de suficiencia tanto de inglés como de informática. No sabía. No, no te piden ninguna determinada cantidad de materias ni nada por el estilo. Bueno, gracias. Ahí, De nada. Rodrigo pregunta, yo cursaré a distancia porque mi carrera es a distancia. ¿Ahí cómo es el tema? ¿Qué estás cursando, Rodri? Chin, chin. Bueno, no importa. El tema de las carreras a distancia es otro tema.
Vos vas a tener, voy a empezar gerencia de empresas, ahí está. Lo que es carreras a distancia, es para vos inglés e informática es una materia más que la vas a tener que cursar a distancia. A no ser que no sé de qué zona sos, o si sos de acá de Buenos Aires, que te acerques y lo rindas por presencialidad, pero si no, la vas a tener que cursar a distancia. A ver si hay alguna pregunta más. Bueno, no más preguntas. Rodri, ¿es muy distinto a esto? No, es lo mismo. La misma cursada que tienen los chicos en presencialidad, vos la vas a tener a distancia. Es más, de hecho, vos estás en ventaja con nosotros porque están acostumbrados a la virtualidad, cursando a distancia. A los que cursamos presencialmente, por lo menos a mí, que soy bastante nula en lo que es la parte tecnológica, costó muchísimo más. Pero los que cursan la carrera a distancia es exactamente lo mismo. Vas a ver el mismo programa, por ejemplo, que Estelita, que la quiere cursar. Así que, ¿alguna otra pregunta, chiquis? De nada, Rodri. Bueno, así arrancamos, con el power que ahí les va a compartir Chiara. Lo último que les quería aclarar es, más que nada para los que estuvieron la semana pasada, que saben la situación que pasó, si en algún momento llegan a ver que aparece en el chat algún desubicado o escribiendo algo y quizás yo no me di cuenta, lo que les pido es que me avisen, ¿sí? Pues sinceramente no me gustaría que ustedes pasen un mal rato, quizás como nos tocó pasar la semana pasada, o en otra charla, por ejemplo, que habíamos armado para los ingresantes, para que tengan, no sé, conocimiento de estas cosas, como qué es un examen libre, o qué pasa si tengo que pedir una equivalencia y demás, pero no me gustaría que pasen un mal momento nuevamente, así que ponen que hoy es imposible, no van a entrar, ojalá, Cari, ojalá que no entren, así que bueno, vamos, si van a la pantalla a compartir, vamos a arrancar para ver el tema de los tiempos verbales, ¿sí? Yo traté de armarles un power así rapidito. ¿Quién me levanta la mano? Nacho, te escucho. No, quiero hacer una pregunta nomás, como soy nuevo, Sí. ingresante. ¿Somos un DAB, Vale. es centro de estudiantes? ¿Qué somos un DAB? No. ¿Vos en qué carrera me dijiste que estabas, Nachi? Me metí en ciencias ambientales, en la Tecnicatura de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Claro, vos pertenecés al centro de CEA. No, los centros de estudiantes, a ver, esto les hago así una rapidín para que entiendan, capaz que hay muchos ingresantes como Nachi y no saben. Todos los departamentos les corresponde un centro de estudiantes, que es la representación gremial que tienen los estudiantes, ¿sí? En el caso, yo, por ejemplo, yo soy miembro del Centro de Estudiantes en CESOC, que es el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, ¿sí? Sí. Que comprende lo que sería la carrera de periodismo, abogacía e incluso carreras a distancia. El Centro de Estudiantes es el núcleo que hay entre los estudiantes y la federación, ¿sí? Que la federación es la que nuclea los 6 centros de estudiantes y a su vez es el nexo con lo que serían las autoridades de la universidad, como para que tengan una idea. Sí, lo sé porque... Sí. No, tengo claro lo que es un centro de estudiantes, porque hice 5 años de ingeniería, lo que me pregunto es que, si somos un DAB, Somos un DAB, no es un centro de estudiantes, sino que dentro de la universidad vos vas a encontrarte con distintas agrupaciones y organizaciones, y en el caso de Somos un DAB, es una agrupación que está conformada con organizaciones, que es una organización conformada por agrupaciones, que, digamos, hacemos este laburo para los estudiantes, ¿sí? Bien, perfecto. Pero no es un centro de estudiantes. Y parte de nosotros está en ciertos centros de estudiantes, no en todos, pero también somos algunos representantes. Es un conjunto. Bien. Está bien, bárbaro. Exacto. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy secretaria de actas del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Más allá de que soy parte de la agrupación Somos un DAB, soy también el centro de estudiantes actual, ¿cuál es? Depende de cada departamento. Vos tenés, por ejemplo, el CEA, el CESOC, depende del departamento de la carrera, es el centro de estudiantes que le corresponde.
En Y mi después caso, como te dije recién, soy abogacía, periodismo y carreras a distancia. está bien, y después están en las elecciones, los centros de estudiantes se votan, ¿no? Como en todas las universidades. Sí, obvio, obvio. Está bien. Mira, si te cuento así, por ejemplo, para que sepas, a nosotros nos pasó en CESOC, mi mandato en realidad terminaba en junio. Con este tema de la pandemia, obviamente tuvimos que extender el mandato por una cuestión de que la votación del centro de estudiantes es presencial. Claro. Y vamos a tener que esperar a volver a la presencialidad para que haya elecciones claras, ¿no? O sea, no vamos a hacer una onda tipo voto por correo, allá tipo Estados Unidos, ¿no? Bueno, gracias por la aclaración. No, Ya por saben favor. a quién votar. Voten por mí. Ah, no, mentira. A ver, para aquí en el chat vi que pusieron algo. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, Nélida preguntó si podemos enviar el PowerPoint. Sí, claramente se los vamos a enviar. Ahí le dejan el mail a Chiari y enseguida, tranqui, los mandamos. Igual les voy a armar más PowerPoint, ¿eh? Este es solamente de tiempos verbales. Lo mandás por mail porque yo no sé grabar. ¿Te Paola, escucho? No, sí, ¿te escucho? yo, Gastón, ¿podés subir PowerPoint al Ok. grupo? Sí, al grupo de ingresantes, yo tengo los dos. Dale, lo ¿Se subo. puede subir? Sí, Dale, no hay haceme el favor. problema. A lo que no están Sí, en lo los comparto. grupos, les dejé mi mail y me mandan un mail, me lo piden y yo se los mando. Así es más sencillo, no tienen que andar poniendo el mail acá. Y cualquier Dale. cosa, si pueden evitar dejar los datos de ustedes en el chat, mejor. No sea Sí, que mejor. pase como la semana pasada, que nos hackearon la charla y les roben algún tipo de dato, y la verdad que, como les dije antes, quiero evitarles esos malos momentos. Para los que tengan mi número de la semana pasada, por ejemplo, Valentín, que ahí está escribiendo también, cualquier cosa le mandan un mensaje por privado y se los mandamos. Y si no, le mandan un mail a Chiara, que también le mandamos el PowerPoint, no hay ningún problema. Igual yo lo comparto en el grupo de ingresantes. Pau, ahí preguntaron si hay un grupo del taller, pero deberíamos hacer uno, ¿no? Sí, si ustedes quieren, armamos un grupo del taller, no tengo ningún problema, ¿eh? Sí, En ese Sí. sentido, si Estaría quieren, bueno, Paola. Estaría bueno. bueno, la armamos, si quieren armamos, hacemos más fácil, así no hacemos una cadena de mail ni nada por el estilo. Yo ahí les voy a poner en el chat, total yo estoy acostumbrada a que me manden mensajes y me, me hackeen y No, demás. tapó la pavada. Les mando mi número en el chat y ustedes me mandan un mensaje por WhatsApp, así yo los voy agendando y voy armando el grupo, si les parece. Dale. Buenísimo, ahí les paso el número, ¿eh? Listo, ahí se los envié a todos. Dale. ¿Dónde cómo para? Ahí, mira, Lore, justo estamos hablando de eso. El tema del Power, ahí les dejé mi número, me mandan un mensaje, así yo los agendo y armo un grupo de WhatsApp y ahí los compartimos a todos juntos. Bueno, dale, bárbaro. De nada. Ahí, Gastón, ya me llegó tu número. Ahora me va a llegar todos los números juntos. Bueno, ahora sí, arranquemos con los tiempos verbales, así podemos ver tiempos verbales y podemos ver cognados y falsos cognados. Son dos temas bastante sencillitos. Quizás los tiempos verbales necesitan un poquito más de atención, pero los cognados y falsos... ¿Alguien sabe lo que es un cognado o falso cognado? No vale los que estuvieron la semana pasada, ¿eh? No, Estelita me dice que no. Bueno, igual ahora los vamos a ver, quédense tranquilos. Que es un tema súper importante. Bueno, ahí ven la primer pantalla. Si la van viendo. Respecto de Sí, esto, buenísimo. Tengan en cuenta que el saber las personas es algo fundamental en esto. ¿Por qué? Porque en inglés, ahora cuando veamos los tiempos verbales, los vamos a manejar con lo que se llama auxiliares. Y los auxiliares van de acuerdo a la persona, ¿sí? Entonces por eso es súper importante que sepan siempre el tema de las personas. Nosotros tenemos en español lo que sería el yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, o ustedes, como quieran decirle, y ellos. Las personas en inglés, ahí yo se las describí. Tienen el I, you, he, she, it, we, you, they. Hasta el it saben que son las personas del singular, y después comienzan las personas del plural. En el caso de it, les voy a hacer la aclaración. Ustedes tienen he, que es él, tienen she, que es ella,
y el it, que lo van a utilizar como él y ella, pero va a ser utilizado para cosas y animales, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren hablar del gato o de la mesa, no van a decir he o she, van a tratar de it en la oración, ¿sí? ¿Queda claro eso? Perfecto. Sí. Pasamos a la otra. Chari. Ahí está. Vamos a arrancar con lo que sería el presente simple, ¿sí? El presente simple es un tiempo verbal que ustedes los van a utilizar como una cuestión rutinaria, ¿sí? Aquellas cosas que ustedes hacen de manera diaria o de manera semanal, o sea, describe rutina el presente simple, ¿sí? En todos los tiempos verbales que vamos a ver, siempre vamos a tener tres ámbitos. Tenemos el ámbito del afirmativo, el negativo y el interrogativo. Yo ahí se los puse a modo de esquema, como para que sepan más o menos cómo sería el armado de la oración en cada uno de los tiempos verbales. En el caso del afirmativo, del presente simple, el auxiliar que vamos a utilizar es el do y el das, como lo ven ahí en el título. En el caso del afirmativo, fíjense que yo les armé un esquema donde van a tener que primero poner la persona, ¿sí? Las que vimos, I, you, he, she, it, we, you, they, más el verbo, ¿sí? Más el verbo, pero fíjense que les aclaré entre paréntesis, ¿sabes, Chari, que me acabo de dar cuenta que ahí al lado de he puse ir, es it? En el caso de utilizar la oración con la persona de he, she o it, ese verbo en infinitivo, que es el verbo de la primer columna, si no tienen la columna de verbos, quédense tranquilos que yo se las paso también ahora cuando armo el grupo. Los verbos utilizados... Igual acá saqué una imagen de unas tablas de verbos, así las mostramos al final. Ah, copado, ahora después las mostramos esas, como para que tengan idea. Como les decía, en la oración cuando utilizamos la persona de he, she o it, ese verbo, la terminación se le va a tener que agregar una S, ¿sí? Puede haber verbos que se les agregue ES, y puede haber verbos como study, ¿sí? Que van a tener que suprimir la Y y agregarle lo que sería una IES, ¿sí? Ahí agrega ES a lo que estás escribiendo, ahí está. Después van a poner el resto de la oración. Por ejemplo, yo ahí les puse un ejemplo. I work in the bank. Yo trabajo en un banco. Es una rutina para mí el trabajo, entonces se describe con el presente simple. En el caso de que la persona sea she, fíjense que al verbo le agregué una S. She works in the bank. ¿Por qué puse nanny? Eso es porque tengo el teclado en español y no me escribe en inglés. Eso lo modifico antes de mandárselos. En el caso del negativo de esta oración, lo tacho. En el caso del negativo de esta oración, ustedes van a poner lo que es la persona, el do y el that negados, lo que se va a convertir en don't y doesn't, más el verbo en infinitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en verbo infinitivo? Recuerden que recién cuando vimos el afirmativo, le agregábamos S. En este caso no se agrega la S. La S en el verbo con el he, she o it la van a utilizar solamente en afirmativo, porque después, al utilizar lo que es el auxiliar, el do y el das, el verbo va siempre en infinitivo. Después, como dice, va a ir al resto de la oración. Por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, que yo no trabajaba en el banco, yo no trabajo en el banco. I don't work in the bank, ¿sí? En el caso de she, fíjese que es she doesn't work, fíjense que el work está sin S, in the bank. Un tema importante que tienen que saber con el do y el das, antes de pasar al interrogativo, es que lo que le dije hace un ratito cuando vimos a las personas, los auxiliares se utilizan de acuerdo a la persona. En el presente simple, el do va a ir con el I, con el you, con el we, con el you y con el they. El das se va a utilizar solamente con el he, she o it. Tema aclarado. Interrogativo. En el interrogativo vamos a invertir la situación. Es un cambio. No arrancamos personal
arrancamos con lo que es el auxiliar. A la persona ponemos el verbo en infinitivo y después el resto de la oración. Fíjense que les agregué ahí, igual algo que es bastante obvio, pero para que lo sepan, que va siempre con el signo de interrogación. En inglés no es como en español, bueno, en español tampoco lo usamos mucho porque tenemos la mala costumbre de escribir un solo signo. Pero la teoría dice de la gramática que va signo de pregunta al inicio y signo de pregunta al final. En inglés solamente se utiliza el signo de pregunta final. Si ustedes no lo ponen, está mal redactada esa oración. Así que por eso les aclaré ahí que después del resto de la oración va sí o sí el signo de pregunta. Entonces, cuando pasamos un ejemplo, fíjense como yo invertí el auxiliar con la persona, va a ser, do I work in the bank? Does she work in the bank? Fíjense cómo se cambió, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto del presente simple? Si no, por favor dígame que lo vuelvo a explicar, no hay ningún tipo de problema. A ver. No, en el chat no pusieron nada. Chicos, si tienen dudas, habiliten el micrófono y repetimos. Yo pregunto, en afirmativo Silvela. siempre se pone la S, digamos. Otra, la otra diapositiva. No, la S se pone con el she, he, it, ¿no, Igual Paula? no se confundan. Esperen que Chari me pase la otra foto. Ahora sí. ¿Por qué quedó todo escrito? Ah, ahí está. El presente continuado, hasta ahora clarísimo, buenísimo, Nacho. El presente continuado, recuerdan que les dije que el presente simple lo que describe básicamente son las rutinas. El presente continuado es aquello que estamos haciendo en este momento, ¿sí? At this moment, now, today, ¿sí? Es algo que es más reciente, ¿sí? En el caso del presente continuado, el auxiliar que vamos a utilizar es el verbo to be. El verbo to be es lo que nosotros describimos con el am, is o are, y significa el verbo ser o estar, ¿sí? Otro tema que tienen que tener presente, bueno, valga la redundancia, en el presente continuado, es que vamos a utilizar los verbos con ing. ¿Qué es ing? Es la terminación que nosotros tenemos en español como el ando o endo. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, ¿sí? El verbo infinitivo sería hablar, pero si yo lo estoy haciendo en este momento es ando, hablando. Ese ando o endo, no sé, por ejemplo, comiendo, es la que nosotros tenemos en inglés como la terminación con ing. En el caso también, antes de pasar a lo que sería la parte de la gramática, el tema de las personas, otra vez, por eso les voy diciendo que es importantísimo las personas con el uso de auxiliares. El am, por ejemplo, se va a utilizar solamente con el I, con el yo, ¿sí? El is se va a utilizar solamente con lo que es he, she, it. Y el are se va a usar con el you, tanto del singular como del plural, más el we, más el they, ¿sí? Eso es importante que lo sepan a la hora del armado de la oración. Pasamos a lo que es la parte de gramática. Tenemos el afirmativo, que vamos a tener, igual que el otro, vamos a tener primero la persona, en segundo lugar vamos a tener lo que es el verbo, depende de la persona, va a ser am, is o are, vamos a tener el verbo, ¿sí? Pasamos al negativo, se corta, a ver, Repetí todo porque se cortó. ¿A vos también, Chavi, se te cortó? Sí. Sí, se cortó un poquito. Oh, hay fallas en el audio, sí. Puede ser mi wifi, chicos, que a veces se me pone en rebelde y me funciona bastante para el culo. María pregunta si vamos a pasar la clase grabada del grupo. Sí, si quieren las compartimos, no hay ningún tipo de problema. Repetimos, repito lo que es el afirmativo, ¿sí? ¿Hasta ahí se escuchó, Chiari, lo anterior? Sí. Perfecto. Volvemos al afirmativo, entonces repetimos. Vamos a tener la gramática del afirmativo, va a ser la persona, más el verbo to be,
más el verbo en infinitivo con ing, más un ejemplo de eso decíamos que the bank está, fíjense el verbo to be, le dije que era ser o estar, él está trabajando, terminación ando, en un banco, ¿sí? Hasta ahí vamos. Pasamos a lo que sería el negativo de este tiempo verbal. Vamos a tener a la persona, nuevamente, con el verbo to be negado, ¿sí? Va a ser la combinación del verbo to be más el not, lo cual vamos a tener que se convierte en am not, en isn't y en aren't, ¿sí? Más el verbo ing con el resto de la oración. Un ejemplo, continuando la línea del anterior, sería he isn't working in the bank. Él no está trabajando en un banco, ¿sí? Pasamos al interrogativo, que al igual que el tiempo verbal anterior que vimos, lo que se hace es invertir el auxiliar con la persona. Entonces nos va a quedar en primera instancia el verbo to be, más la persona, más el verbo con ing, más el resto de la oración, más el signo de pregunta. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, ¿is he working in the bank? ¿Está él trabajando en un banco? Fíjense cómo va cambiando el orden, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, no hay dudas. No, ya estoy refrescando la memoria con el negativo del not, todo eso. Perfecto, buenísimo. Ahí está. Bueno, a ver, esperen. Que mientras voy mirando también los mensajes, para que no se atrasen. No, Lore pone que no hay dudas. Buenísimo. Ante cualquier duda, chicos, me van frenando, que repetimos, o si se corta, me vuelven a decir y lo repetimos, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Chiari, pasamos a... Grosa, Chiari, está en todo. Ahí está, pasamos al presente simple, al pasado simple. A ver, antes de arrancar con hay más tiempos verbales, chicos, ¿sí? O sea, tenemos el presente perfecto, ¿sí? El presente perfecto, que es el que utilizamos con la tercera columna. Hay muchos más tiempos verbales que estos 4 que les voy a dar yo ahora. Pero estos son los principales que ustedes tienen que conocer para cuando trabajemos después las próximas semanas con lo que son los condicionales, o report speech y demás. La realidad es que trato de enfocarme en lo que ustedes más necesitan, ¿sí? Porque el presente perfecto o el pasado perfecto son tiempos verbales que ustedes no van a trabajar en los exámenes o en la cursada. En todo caso, si ustedes quieren conocerlo, yo después les armo, pero no es algo que vayan a necesitar de manera inmediata. Pasamos al pasado simple. El pasado simple tiene una cualidad que es beneficiosa para ustedes, que es el tema de las personas. El did, que es el auxiliar del pasado simple, va para todas las personas. Acá no tienen que recordar si va con tal o cual persona, sino que el did es algo general. Se utiliza con todas las personas. Con el I, you, he, she, it, we, you, they. Con todas. Pasamos de nuevo a lo que sería la parte de la gramática. Porque yo les digo que es importante que ustedes tengan conocimiento de la lista de verbos. Por ejemplo, en este tiempo verbal, nosotros ya empezamos a trabajar con lo que sería la lista de verbos. Sobre la lista de verbos, les hago un paréntesis, tienen que saber que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos que ustedes tienen en la lista de verbos, se los va a conocer como verbos irregulares. Ah, Chari, mira, estás en toda, baby, ¿eh? Los verbos irregulares son los que están en la lista, que tienen un infinitivo, y que tanto su pasado como el participio tienen alguna variación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá. Por ejemplo, break. Break significa romper. El pasado es broke, y el participio es broken, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando. Pero, por ejemplo, si yo les digo write, write también es irregular. Si, por ejemplo, yo les digo read, que es leer, el pasado y el participio se escriben exactamente de la misma manera, ¿sí? O pueden tener un verbo regular, que son los que terminan en ed, ¿sí? Lo único que se les hace agregar, bueno, en el caso que tenga la e, se le agrega la d sola. Pero en el caso, por ejemplo, stop, para el pasado, lo que se hace agregar es una ed, stopped, con una doble p en este caso.
Volvemos a la anterior. Acá, presente, no. El de pasado simple, perfecto. Vamos a la gramática del pasado simple, entonces, tengan en cuenta que el did, por suerte, lo van a utilizar para todas las personas. En el pasado simple, que como les dije en los otros tiempos, tenemos 3 ámbitos, afirmativo, negativo e interrogativo. En el afirmativo vamos a tener la persona, más el verbo en pasado, ¿sí? No importa la persona, a continuación va el verbo en pasado, que es la segunda columna que vamos a encontrar en la lista de verbos, más el resto de la oración. Por ejemplo, I went to the bank. Went es el pasado de go. Go significa ir, ¿sí? Entonces acá en la oración dice, yo fui al banco. I went to the bank. Yo fui al banco. El negativo se va a formar con la persona, más la conjunción del did con el not, que sería didn't, más el verbo en infinitivo. Esto es sumamente importante, porque el pasado lo absorbe el auxiliar, o sea que el verbo en pasado lo vamos a utilizar solamente en afirmativo. En negativo e interrogativo, con la utilización del did, vamos a trabajar con el verbo en infinitivo, o sea, volvemos a la primera columna, ¿sí? Entonces tenemos la persona, más el didn't, más el verbo en infinitivo, más el resto de la oración. ¿Cómo quedaría el ejemplo? I didn't go to the bank. Yo no fui al banco. Fíjense, en diferencia con la oración en afirmativo, que en la primera dice went, que es el pasado, y en la segunda dice go, que es el infinitivo del verbo ir, ¿sí? I didn't go to the bank. Yo no fui al banco. Pasamos al interrogativo. En interrogativo volvemos a hacer ese intercambio que les dije entre auxiliar y persona. Se comienza siempre primero con el auxiliar. Pasa a la persona a un segundo plano. Entonces vamos a poner el did más la persona más el verbo en infinitivo con el resto de la oración y el signo de pregunta. ¿Cómo quedaría esto? Por ejemplo, did you go to the bank? ¿Fuiste tú al banco? ¿Hay alguna duda que quieran preguntar? ¿Fue más o menos claro? Todo claro. Genial, Lara, Filipi. Vamos a ver un tiempito verbal más. ¿Me pones el pasado continuado? Perfecto. Pasado continuado. Banca que no sé qué pusieron en el chat. Lore, te escucho. Pregunta, decime. No sé si la escribís o si no, activa el micrófono, como quieras. Sí, si estamos hablando de yo, pone Lore. Esperemos que está escribiendo Lore la pregunta. Sí, es relativo. No. Cuando vos pones en la pregunta you, acá lo que Lore pregunta es que si estamos hablando de yo, de I, si preguntamos con you. Obviamente, o sea, yo no les puse el ejemplo de que preguntándome a mí misma, porque es bastante medio boludo que yo me pregunte, ¿yo fui al banco? ¿Fui yo al banco? No, entonces por lo general, cuando te van a preguntar a vos, te van a preguntar con you. Te van a decir, did you go to the bank? ¿Entendés? Entonces vos, ahí lo que vas a trabajar es una respuesta corta que va a ser, por ejemplo, yes I do, no I don't. Si yo fui, no, no fui. ¿Sí? Pero por lo general, o sea, no es algo que uno se vaya a preguntar a uno mismo, por eso le cambié la pregunta. Bueno, igual yo soy medio despistada y capaz que me lo preguntaría a mí misma, ¿eh? Porque no me acuerdo a veces ni lo que hice hace 20 minutos. Pero bueno, pasamos al otro tiempo verbal, al pasado continuado. Acá, pasado continuado. El pasado continuado es básicamente... No, Lore, mira, primero chicos les respondo a Lore. Dice, por si le preguntan de esa manera en el examen. En el examen no te van a preguntar básicamente que hagas, que resuelvas tiempos verbales. El tema de que es necesario que lo sepas es
por lo que vamos a trabajar la semana que viene, que es el report speech y los condicionales. En esos dos temas, es importantísimo que conozcas los tiempos verbales porque vas a tener que conjugar los tiempos para poder armar la oración. Entonces, por eso les doy esto como base, como para poder trabajar el resto. Porque ejercicios de condicional y de report speech sí puedes llegar a tener, pero no específicamente que te digan, no sé, no te van a decir escribime 2 oraciones en presente continuado y pasámelas a negativo e interrogativo. Pero sí es necesario que lo sepas para lo que son los temas que vienen. Presente, pasado continuado, les decía, es prácticamente lo mismo que lo que vimos en presente, pero con el pasado, ¿sí? Entonces, en este caso, el auxiliar va a ser el was y el were. ¿Qué es el was y el were? Ser, era o estaba. Es el pasado del verbo to be. Si ustedes toman una lista de verbos, van a ver que está el verbo to be en la primera columna, y en la segunda columna dice was o were. Entonces también vamos a trabajar con el tema del ing y eso. Pasamos a lo que es el afirmativo. En el afirmativo, lo que van a tener es la persona, más el was o el were, depende de la persona, que esto igual después se los voy a agregar en el Power, pero van a utilizar el was, lo van a utilizar con el I, con el he, con el she y con el it. Todo el resto, lo que sea el you, singular y plural, el we y el they, se va a trabajar con el were, ¿sí? Entonces vamos a tener la persona, más el was o el were, depende la persona que corresponda, más el verbo con ing, más el resto de la oración. Un ejemplo quedaría, I was working in the bank. Yo estaba trabajando en un banco. I was working in the bank. ¿Sí? ¿Cómo sería el negativo de esto? Espera que hay un mensajito. Puso ok. El negativo sería la persona, y vamos a conjugar lo que es el was y el were con el not. Nos va a quedar wasn't o weren't, ¿sí? Entonces vamos a tener eso más el verbo con ing y el resto de la oración. Un ejemplo de este sería, they weren't working in the bank. Ellos no estaban trabajando en el banco. Les puse otra persona como para que vean la utilización de que tengan que conjugar el auxiliar con otra persona, ¿sí? Nada más que por eso. Y en el caso del interrogativo, al igual que los otros 3 tiempos que vimos, vamos a invertir lo que sería el auxiliar con la persona. Entonces nos va a quedar primero el was o el were, más la persona, más el verbo con ing, con el resto de la oración y el signo de pregunta. Lo cual nos quedaría como ejemplo, was he working in the bank? ¿Estaba él trabajando en un banco? ¿Queda algún tipo de duda sobre esto? Délida, ¿tenés cara de duda? ¿No? ¿Vamos bien? No, ok. Nacho, ¿quedaron dudas? No, perfecto. Voy agarrando al azar, chicos, ¿eh? Carla Castelli, podés escribir o activar el audio como quieras. ¿Te quedó alguna duda? Carla no está. Antonella Blanco, sin dudas con el Lore, buenísimo. Habías dicho, ¿para qué usamos un...? Esperen que le vamos a responder a Carla. ¿Habías dicho para qué usábamos el último tiempo? Sí, los 4 tiempos que vimos recién, todos los van a utilizar cuando veamos el tema de los tiempos, cuando veamos el tema de condicionales y report speech. Where va con you, y they, ¿qué pregunta? Se me fue la pregunta, acá. Nayara, pregunta, where va con you, they y we. Te lo escribo por las dudas. Where va con you, we y they. Perfecto. Bueno, ¿alguno más que tenga alguna duda? ¿Quiera que repita algo de alguno de los tiempos? Gastón, ¿cómo venimos? Gastón, de periodismo, me abandonó. Estoy acá. Buenísimo. ¿Te quedó alguna duda, No, Gastón?
No, porque básicamente yo lo que vine a hacer cuando terminé el colegio, de continuo, en medio de eso que yo lo tengo claro, ya, ¿viste? Copado. Es lo básico. Exacto, es lo básico, pero es lo básico que van a necesitar para trabajar lo que son condicionales y report speech. Sí, Así lo que no entiendo, lo que no entiendo es lo que va a venir a clase, lo que va a venir a clase pasada, eso sí no entiendo. La clase que Eso viene, nunca no lo la vi. clase pasada. Ni hablar de lo que sigue. Ya, bueno, eso ya, a ver, la semana que viene vamos a ver lo que son los condicionales y el report speech, Eso. pero yo necesitaba que ustedes sepan esto, porque si no, no Sí. van a saber manejar lo otro. Que van a Listo, tener que listo, trabajar la combinación de tiempos verbales. Entonces, por listo, eso era necesario que primero refresquen o aprendan esto. ¿Sí? listo. Igual, si ustedes quieren, Ujú. a modo de que practiquen, si quieren les puedo mandar algunos ejercicios sobre esto. Dale, me podés mandar a mí para yo te mandé mi número. De paso así Sí, platico. ya. No contesto ahora los mensajes de WhatsApp porque si no Dale, me dale. distraigo y soy muy despistada. Dale, cuando termine la charla. Claramente, chicos, que es sin nota, no es obligatorio ni nada por el Ajá. estilo. Ya Es sé. solamente si ustedes quieren Practiquemos. practicar, quizás como para que les quede más claro el tema, nada más que Sí. eso. Ahora estoy averiguando, me dijeron que en periodismo hay 2 niveles, 1 y 2 en periodismo. Ya estuve averiguando. Sí, Hay buenísimo. 2. María pregunta si were va con I. No, María, I va con was. Igual, antes de mandarles el PowerPoint, les voy a agregar esas cosas, así las tienen en cuenta. Buenísimo, Antonella dice que le queda claro. Sí, todo esto es para nivel 1, Rodri. El nivel 2 es un poquito más avanzado. Y ahí Chiari les está diciendo que igualmente lo vamos a subir a YouTube. Así que para la próxima, si se quieren peinar, si quieren maquillar, así estamos todos divinores, no hay ningún problema. Y bueno, así estamos todos re guapetones. Bueno, si no hay dudas sobre esto, lo que les voy a hacer es una explicación sobre lo que son los cognados y falso cognados, y con eso cerramos, así nos encontramos la semana que viene para trabajar lo que son frases nominales, frases verbales, report speech y condicional. ¿Sí? Vale. Copado. Para ver qué ponen. Lara puso, yo tengo una pregunta, estoy en la carrera de turismo, ¿puedo rendir inglés libre 2? No, Lara. Lo que vas a poder rendir libre es el nivel 1. El nivel 2 lo tenés que cursar sí o sí. Solamente el nivel 1 se puede rendir libre. Los otros ya no, los cagaron ahí. De nada. Bueno, cognados y falsos cognados. Este es un tema que la gran mayoría no lo conoce, así que si no lo conocen, no se sientan mal ni nada por el estilo. Pero es un tema que les va a entrar sí o sí en el examen o en la cursada. En cualquiera de los dos van a ver este tema. A mí, yo les voy a contar una experiencia personal que me pasó. Yo rendí el examen libre. Sí. Cuando ni bien empecé la facultad, como tengo el profesorado,